Y el otro día meditando un poco y pidiéndole al Señor, Señor, ¿qué quieres tú o qué podía yo coger para hablar el domingo este? Eh, el Señor me sacó un tema que es del que quiero hablar, del que no solemos hablar mucho, yo creo, y sin embargo creo que tiene una importancia muy, muy extraordinaria. Y es curioso que además, por si me faltaba poca confirmación, hoy ha venido la familia Platillero, ¿eh? que son los que más llevan la bandera de una gran familia, aleluya. Y es que hoy quiero hablar de la familia de Dios. Entre otras cosas, porque yo no sé cuál es vuestra impresión personal, pero no sé si os habéis dado cuenta de que la familia está siendo muy atacada y desde muchos puntos de vista. Y en este texto el apóstol Pablo, y además es curioso porque está escrito a los hebreos, a gente que conocía la Torá, conocía la ley, no era gente, digamos, ajena, ¿no?, a las cosas del Señor. Y, y entre otras cosas, bueno, la primera parte quizás os lo dejo para que meditéis. Porque aquí de este solo texto yo creo que se podían sacar varias predicaciones, cada una de más de un tema y cada una con una profundidad tremenda. Al principio nos viene a decir que el Señor fue hecho algo menor que los ángeles, porque fue hecho un ser humano, y nosotros en poder y en ciertas cosas somos menores que los ángeles. Los ángeles eh, tienen más poder al estilo por lo menos de lo que entendemos por poder los seres humanos. Y, y sin embargo, Dios escoge a un ser como el ser humano para que su Hijo sea hecho como uno de nosotros. Solamente esto ya de por sí sería para, no solo para meditar, sino para alabar, bendecir a Dios. Claro que lo que puede parecer, y por eso digo que los judíos conocen la Torá, conocen la ley, conocen la palabra de Dios, o debieran conocerla, como también nos pasa a algunos cristianos, debiéramos conocer cosas, pero que cada uno se mire si conoce o no conoce, si escudriña, si medita, si lee. Pero, ¿por qué digo esto? Porque es en el Génesis, es en la Torá, en la que está escrito que el hombre fue hecho a imagen y semejanza del Señor. Pero claro, hay tantas veces que confundimos lo que es el poder de alguien con la naturaleza de alguien. Y muchas veces a Dios se le quiere solo por el poder que tiene, especialmente para que me solucione problemas. Pero te hago una pregunta, la dejo en el aire y tú mismo te la contestas. Si Dios no tuviera, si Jesús, como cuando pisó esta tierra, no tuviera el poder de Dios, pero sí la naturaleza de Dios, ¿tú querrías a Jesús en tu vida? ¿Sería para ti alguien digno, alguien merecedor de ser participante de tu vida?
No creo que es una pregunta menor, porque está escrito en el Evangelio de Juan, a los suyos vino, o no, dice a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, le rechazaron. Esta es la parte introductoria. Es importante si la meditáis, pero no, como digo, no quiero detenerme tanto en esta parte. Porque el Señor lo que dice es que se hace como uno de nosotros, padece incluso, y nos dice en el versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Atención a esto. Todo lo que existe, existe por causa del Señor. En otro sitio lo dice más claro. Él es el dueño, el heredero, el creador. Todo está hecho para Él. Aleluya. Y dice que convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, por quien todas las cosas no solo fueron hechas, sino subsisten, se mantienen gracias a Él, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, nosotros somos hijos, ¿por qué? Porque tú te declaras hijo y yo me declaro hijo de Dios. Porque Dios lo dice, tú lo has dicho. Nunca mejor dicho además. Los hijos de Dios, según el Evangelio de Juan capítulo 1, no son engendrados ni de, ¿quién se acuerda? Ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón. Fijaos cómo afina el apóstol, cómo conoce, cómo razonamos los seres humanos. No, por mucho que tú te esfuerces en tu voluntad, tú nunca vas a engendrar un hijo de Dios. Porque un hijo, si es de Dios por pura lógica, lo tiene que engendrar Dios. No hay más. Es así de sencillo. Tampoco hay que darle tantas vueltas. Pero Dios ha dicho. ¿Y con qué creó el cielo y la tierra? Y veis cómo toda la palabra está armonizada y concuerda en todo. Y dijo Dios. ¿Y qué es Cristo? El logos, la palabra. Porque mi palabra no volverá a mí vacía, sino que será prosperada en todo aquello para lo que la envié. Cuando Dios dice, tú eres mi hijo, yo te engendré, eso se hace realidad. A través de su palabra Él crea. La palabra de Dios lleva un poder. Y la palabra de Dios obra. Pero ¿qué significa esto, hermanos? Si somos hijos de un mismo Padre que somos nosotros. Con respecto a Dios, ¿qué somos? Bueno, pero eso es otro terreno. Si somos hijos, aunque seamos siervo, en todo caso sería la función que hacemos, servir. Somos su familia. Somos su familia. Familia de Dios. Y Dios nos ha dado ejemplo en la familia que tenemos en la tierra, que si nos creó a imagen de Dios, ¿qué es lo que pretendería Dios? ¿Qué pretendería Dios cuando le dice a Adán y Eva, llenad la tierra? Tenía más familia.
a tener una gran familia, donde muchos hijos suyos, muchos hermanos, sean la familia de Dios. ¿Por qué Satanás ataca tanto a la familia? Porque la familia da gloria a Dios. Y las grandes familias son agradables a Dios. Porque, entre otras cosas, están cumpliendo un mandamiento de Dios: creced y multiplicaos. Pero hay hermoso algo en la familia, ¿verdad? Y es lo que Dios quiere para él, una gran familia. Ahora, descendamos un poco. Él dice que él tuvo incluso que sufrir. Dice, fue perfeccionado por aflicciones. Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. La familia, hermanos, es muy importante, más de lo que pensamos. Y quizás se podría incluso, os lo voy a proponer para que cada uno lo haga en su casa, que coja y estudie los textos de la Biblia donde de alguna manera directa o indirectamente se señala a la familia y qué habla la palabra de Dios de la familia. Empezando por lo básico. Para Dios una familia empieza cuando un hombre y una mujer, está escrito así, dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Aquí vemos la base sobre la que hay que construir la familia, que sobre esto se habla poco. Pero, ¿por qué digo que es la base? Porque el primer mandamiento de Dios es que los dos sean una sola carne. Si los dos no trabajan y se basan sobre esto, ¿qué está pasando hoy en día? Los matrimonios, para mí, hay una cosa que es básica, independientemente de que me puedas decir, bueno, es que fulanito, menganito, tal, no sé qué. No, vamos a ver, si tú ya de entrada, como está pasando hoy en la sociedad, incluso se hacen, por ejemplo, separaciones de bienes y cosas de estas para decir, tú estás aquí, yo estoy aquí. Y tanto el hombre como la mujer lo único que quieren es sacar provecho. Y yo, si tú me sirves y me eres útil, vale. Si no, mira, tú por ahí y yo por aquí. Bueno, mi opinión es que sobre esa base no vas a construir nada. Inténtalo. Me remito a las pruebas. ¿Qué está pasando en la sociedad? Cuando dejas de ser útil al otro, se acabó el matrimonio. No cabe, por ejemplo, que tú te sacrifiques, no vales que tú te esfuerces por conservar esa unidad. Y cuando esto no está, falta algo básico. Pero, ¿qué entre otras cosas? Y por eso esto es tan importante. ¿Qué nos muestra Jesús con su vida? ¿Qué es lo que quiere? Además, bueno, hay muchas cosas conectadas aquí, pero espero que me podáis seguir. Jesús, hombre, como uno de nosotros. Como todo ser humano tendría su anhelo de felicidad, no querría sufrir, tendría su deseo, nos dice la palabra, que fue tentado en todo. Lo cual solamente con eso me da a entender que evidentemente en lo físico
pues alguna mujer le pudo hacer tilín. Hermanos, es normal. Él no se dejó arrastrar por la tentación, pero humanamente tuvo la tentación. Sin Jesucristo, esto también hay que tenerlo claro, por eso siempre digo, hermanos, no os olvidéis que Jesús vence a Satanás como hombre, como ser humano, porque como Dios, por eso Él se despoja de sus atributos de poder. Como Dios, Dios no puede ser tentado. Dios es imposible. Él se hace como uno de nosotros para permitir el poder ser tentado. ¿Vale? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué además? Hermanos, usa la lógica. Si Jesucristo no hubiera podido ser tentado, sería la primera acusación que Satanás le habría hecho a Dios. Tú estás jugando con las cartas marcadas. Porque yo no puedo hacer nada si este hombre es Superman. Pero no era Superman. Cabía la posibilidad de que Jesús cayese en pecado y desobedeciera al Padre. Pero lo que Jesús nos muestra con su vida es que prefirió ir a la muerte y muerte de cruz, pero no desobedecer a su Padre. El amor a su Padre, el lazo que le unía a su Padre, era tan fuerte que la humillación, el sacrificio, todo lo que sufrió, no pudo lograr que rompiera el lazo con su Padre. Y hasta tal extremo llega que aun cuando lo pierde por causa del pecado que llevaba de nosotros, él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Por eso la fe de Jesús, Él es el autor y consumador de la fe. ¿Por qué digo todo esto, hermanos? Porque si un matrimonio no se basa primero, por eso yo lo usé en mi boda, pero lo suelo, hombre, no voy a obligar a los que se casan, pero lo suelo, por ejemplo, en la boda de Cindy también se lo dije, lo suelo usar el famoso texto, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente o pronto, como se dice ahora. Porque el matrimonio debe de basarse claramente y fundamentalmente en Cristo, que es la roca. Cuando ese matrimonio no está fundamentado en Cristo, es fácil que se rompa. Porque el matrimonio no es solamente que dos personas se junten para acompañarse tal y cual, no, hermano. El matrimonio ya no voy a desarrollar más, pero sí quiero sentar esta base porque me parece importante. El matrimonio ya de origen nos dice que Dios crea al ser humano, que quizás cuando dice ahí hombre se podía traducir mejor por ser humano, porque ahí el hombre quizás representa a la raza humana como cabeza. El ser humano es el que refleja la imagen de Dios, y la imagen de Dios no la refleja solamente el hombre o solamente la mujer, sino hombre y mujer. Creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. ¿Por qué? Porque antes venía hablando con José Antonio, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Hay un factor de pluralidad que Dios quiere tener. Es Dios quien quiere eso.
que además no nos vamos a extender más, pero es un factor sublime, porque es fácil ser uno cuando eres tú solo, pero ser uno cuando hay nada más que dos, fijaos lo de problemas que causan el mundo. Pero ¿por qué además uno? Porque van a venir hijos. ¿Y cómo nacen los hijos? De una relación íntima entre el hombre y la mujer. Y la naturaleza de los hijos llevan parte de la naturaleza del varón y parte de la naturaleza de la mujer. Es como si fueran participantes, fijaos qué cosa más bonita y más entrañable, fruto de esa comunión especial que además, según la palabra y según Dios, esa intimidad solo corresponde al matrimonio. Dentro del matrimonio, hombre y mujer, ningún otro hombre, ninguna otra mujer tiene autoridad ni permiso de parte de Dios para entrar en esa intimidad que solo corresponde al marido y a la mujer, instituido por Dios. Porque eso es terreno. Lo voy a decir claramente, yo sé que a alguno puede que se le levante ampolla, pero me da igual. Eso es terreno sagrado. Porque el matrimonio es una institución que viene de arriba. Y el que ha hecho, ha diseñado y ha ordenado que sea en estas características, ¿quién ha sido? Dios. Y los hijos van a participar de la naturaleza de esa madre y de ese padre. ¿Podía haberlo hecho Dios de otra manera? ¿Verdad que sí? ¿Podía haberle dado otro enfoque? ¿Verdad que sí? Pero de alguna manera, hermanos, incluso aunque sea imperfecta por nuestra naturaleza de momento, tú te has puesto a pensar que Dios nos ha escogido para ser transmisores de vida, poder engendrar a otra persona. Eso es algo maravilloso, además de un milagro. Eso es algo tremendo. Y hay unos lazos fuertes de todo tipo en la familia. Por eso Satanás quiere atacar tanto. ¿Que van a venir problemas? Claro que van a venir. Pero cuando hay lazos profundos que unen, normalmente, ¿qué se hace, por ejemplo, en una familia normal cuando un hijo o una hija tiene problemas? O cuando ves que no está tomando un buen camino. ¿Le das una patada? ¿Ya no me interesas? ¿O te esfuerzas e incluso te sacrificas, si es necesario, para ayudar a ese hijo y a esa hija a salir adelante? ¿Veis cómo el enfoque que Dios le da a las cosas es muy distinto al que le da el ser humano? Y no digo ya la naturaleza caída del ser humano y cuando Satanás además se mete por medio. Pero ¿qué me decís de la familia de Dios? A veces surgen pleitos entre nosotros, surgen problemas. Todas las denominaciones, curioso que veníamos hablando también José y yo antes, han surgido de que uno se fija en una cosa, otro se fija en otra. Yo, como sabéis, mis orígenes son más bien de corte anglicano.
de ahí viene mi familia. Mi abuelo llegó a ser obispo aquí en España, el primer obispo de la iglesia. Se tuvo que ir incluso a Inglaterra y allí los obispos oraron por él y sabéis que ellos creen en la cadena de sucesión apostólica que llaman ellos, ¿no? Y, y yo había cosas que las tenía como muy fiel. La primera vez que entré en una iglesia de gitanos, yo estaba alucinando por un tubo allí, con aquellos tocando palma, cantando. Digo, soy sincero, la primera pregunta que me hice, acostumbrado a lo que había visto en la iglesia de mi madre, digo, ¿esto es cristiano? Y yo estaba más bien acostumbrado, todos calladitos allí, todo. Y con el tiempo, el Señor me hizo ver que todo lo que está en su palabra tiene validez. Y cuando leí sobre todo el pasaje donde Salomón dedica el templo, y era el Antiguo Testamento además, al Señor, y te cuenta que había 120 solamente con trompetas, más los címbalos, más los cantores, más los no sé cuánto. Y digo, esto, yo trataba de imaginarme el atrio del templo lleno de gente, y allí digo, esto es más que una orquesta, porque 120 solo con trompetas, la que pueden montar, y nos dicen que el pueblo se lía, y mientras que alzaba la voz el pueblo, la Shekinah, la gloria del Señor, descendió. Digo, pues esto no es el criterio que yo tenía. Total, al final me di cuenta de que somos los hombres los que hacemos bandera de algo que, aunque tengamos razón, no es solo lo que está en la palabra de Dios. Tienes que coger todo. El Salmo 119 dice, la suma de tu palabra es la verdad. Tenemos que coger, como dice el apóstol Pablo, me parece que es a los corintios, creo que es a los ancianos del libro de los Hechos, le dice, estoy libre de vuestra sangre porque no he rehuido daros todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. No me he guardado nada. Todo lo que Dios me ha puesto para que os dé, os lo he dado. Pero bueno, todo esto lo quiero decir porque los hombres somos los que hacemos bandera de algo parcial y luego además se lo queremos imponer por la fuerza a los demás. ¿Y esto qué causa? Problemas, rencillas, divisiones, y así estamos en muchas ocasiones como estamos. Lo mismo que pasa en las familias cuando Satanás se cuela, que empieza a seducir a uno a otro y uno te tira por aquí, otro te tira por allí. ¿Con qué objeto? Con el que la familia se rompa, se destruya. Esto es lo que tenemos que evitar. Pero para evitar esto, hermano, por pura lógica, tendremos que buscar a Dios, tendremos que orar como hacemos, intercedemos por nuestros hijos, por nuestros sobrinos, tíos, primos, familiares, ¿verdad? Porque hay unos lazos. Y lo que sí, sobre todo, no debemos permitir que Satanás gane terreno en nuestras familias. Pero por eso decía, si lo básico que es hombre y mujer, la guerra que hay hoy entre hombres y mujeres, es una guerra ya declarada. Yo no sé si vosotros lo habéis visto por ahí en la sociedad. Y es lo más lejos, pero lejos del diseño de Dios para nosotros. Incluso hasta de forma natural, Dios, por ejemplo, al hombre, yo soy hombre,
Lo normal no es que tú veas a una mujer y lo que te den ganas es de darle una paliza. Lo normal es que te inspire un sentimiento de protección, de respeto, de ayuda. Y me diréis, César, tú no conoces la realidad, tú no sabes las mujeres que se violan y se maltratan. Sí, claro que lo sé. Y yo lo que te haría la pregunta, ¿esa persona es normal o está guiada por demonios? Hablemos claro. Un proxeneta, por ejemplo, que coge chavalas, las engaña y luego las lleva a un sitio donde las prostituye y se deleita con eso y no tiene cargo de conciencia, ¿tú me quieres decir que esa persona está normal? No. El pecado lo tiene dominado totalmente. Satanás es dueño de su vida. No es lo normal. Y si estás en Cristo, no solo no es que no es normal, si de verdad estás en Cristo y el Espíritu Santo está en ti, ¿tú me quieres decir que el Espíritu Santo te guía a eso o te guía a otra cosa? ¿No veis, hermanos, cómo a veces no usamos ni la lógica? Si tú estás en Cristo, seas hombre o sea mujer, el Espíritu Santo te llevará a lo que la palabra de Dios enseña sobre el hombre y sobre la mujer. Y sobre los dos lo que enseña es amaos, amaos unos a otros. Y si somos la familia de Dios, aparte de nuestra familia carnal, ¿qué quiere Dios para nosotros como familia? Y que nos amemos. Ahora, en la familia natural a lo mejor se ve más claro, pero ¿cómo vemos la familia espiritual? ¿Estamos dispuestos incluso a veces, si es necesario, a sacrificarnos unos por otros? ¿Tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón el enfoque de ayudar a los demás a crecer en el Señor? ¿O hay rivalidades? ¿O hay expectativas egoístas? ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Corinto? Cuando decís yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, ¿no sois carnales? Es decir, vamos a actualizarlo un poco en lenguaje más moderno. Cuando habláis de esta manera, hoy podríamos decir, no, yo soy de Billy Graham, yo soy de Jimmy Swaggart, yo soy de Carlos Anacondia, yo soy de... El apóstol Pablo a todos eso les diría, ¿sois carnales? No habéis entendido todavía, no habéis madurado. Cuando decís esto, lo que me estáis mostrando es que estáis haciendo bandera, en todo caso, de un siervo de Dios, que puede ser muy bueno, puede ser todo lo que tú quieras, pero es un siervo, no es Dios. Empezando por ahí. Y segundo, ¿qué es lo que verdaderamente tenéis que sentir como pueblo de Dios? Entramos en Filipenses. Sed pues de este mismo sentir que tenía el Señor, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Siervo empieza, el Señor empieza siendo un siervo, entre otras cosas, ¿por qué? Porque sobre qué quiere que se fundamente su familia, que somos nosotros. ¿Qué diferencia hay entre el reino de Satanás de aquí mundano y el reino de Dios?
En el reino mundano, si eres egoísta, pisoteas a los demás y sirves al demonio, una de las frases que más se usa en el mundo hoy en día es: te tienes que dar a valer. Yo. El yo. ¿Qué hizo Jesús? Cogió su yo, lo colgó en la cruz y ahí se quedó. ¿Por qué, hermanos? Y esta es la clave. Porque el reino de Dios, Dios no quiere que esté fundado sobre otra cosa que no sea el amor. Lo que a Jesús, meditarlo, cogeros todos los textos, le impide traicionar a su Padre Celestial es su amor por él. El amor es un pegamento, el amor verdadero me refiero, el amor ágape, brutal, que impide romper el yugo. Porque los dos al mismo tiempo se sienten vinculados el uno al otro. Yo no puedo traicionar a la persona que amo. No puedo. Y como no puedo, no lo hago. Prefiero morir. Fijaos qué diferencia con lo que hoy ven. Y la familia de Dios tiene que ser edificada sobre ese vínculo, el vínculo del amor. Por eso, para animarte, porque yo sé que además todos con nuestras cositas decimos: ay, ¿cómo me voy yo a dar tantos sacrificios y puedo ser incluso traicionado y tal? Dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dios, Jesús, tiene poder para suministrarte para que puedas vencer. Aleluya. La familia de Dios es una familia de amor. Dios quiere que esté fundamentada sobre el amor. Y Dios quiere, igual que hizo Él, que nos sirvamos por amor. Este es el privilegio y la fortaleza de la familia. Y por eso Satanás tiene tanto interés en atacar a la familia. Pero nosotros vamos a desarrollar igual o más interés en que Satanás no triunfe, ¿verdad? Amén.